¿Cuántos somos cristianos? Se escuchó un fuerte y contundente amén. Gracias a Dios porque podemos tener a Cristo en nuestra vida. Amén. No sé si seamos los mejores cristianos. Lo que sé es que lo estamos intentando, ¿sí? Y que Dios nos ayude a intentarlo cada día más. Cuando nosotros pensamos en la vida cristiana, entendemos que la vida cristiana es algo hermoso. Amén. El tener a Cristo en nuestro corazón es el tener acceso en nuestra vida a muchas cosas que antes desconocíamos, a muchas cosas que antes para nosotros eran imposibles. Hoy como cristianos podemos entender que se puede tener paz en medio de la tormenta. Hoy como cristianos podemos entender que se puede tener contentamiento en el corazón a pesar de no tener todo lo que deseo. Hoy como cristiano yo puedo decir que aunque no tengo lo que deseo, tengo lo que necesito porque es lo que Dios ha permitido en mi vida. Y todas esas cosas que sin Cristo es muy difícil poder comprender, poder entender como cristianos, gracias a Dios, por medio de su palabra, por medio de su sabiduría, hoy podemos comprenderlo y por eso damos gracias a Dios. Amén. Cuando pensamos en la vida cristiana, tanto en la Biblia como en las predicaciones, regularmente se hacen analogías para decir la vida cristiana es como. Por ejemplo, la vida cristiana se compara mucho con el trabajo de un labrador. Yo no sé si usted lo ha notado en la palabra de Dios, se dice que el que toma ya el arado no mire hacia atrás. La vez pasada hablábamos y decía que el que va sembrando con lágrimas, sabemos que con regocijo va a poder cegar. Y la vida cristiana muchas veces es comparada con el trabajo de labrar la tierra. ¿Fácil? No. ¿Vale la pena? Sí, y mucho, porque sabemos que hoy sembramos y mañana primeramente Dios podremos cosechar. Quizás no cosechemos nosotros, quizás sean nuestros hijos o nuestros nietos los que cosechen las bendiciones de nuestro trabajo. Pero eso no nos desagrada, al contrario, nos motiva a seguir haciéndolo. Amén. Nosotros mismos hemos cosechado fruto del trabajo de otros que a lo mejor ni parientes éramos, pero en Cristo somos hermanos. Amén. Y hoy en día estamos cosechando ese trabajo, ese fruto. Gracias a Dios. Y yo creo que es una buena analogía. El apóstol Pablo también hacía la analogía de la vida cristiana con la vida de un deportista. Sí, ahorita que están las Olimpiadas, que bueno, por cuestiones de derechos de pago, como que ahora sí no le hemos seguido mucho la pista a eso, ¿verdad? Pero están las Olimpiadas. El apóstol Pablo hacía referencia a que la vida cristiana en cierta forma tiene que ser como la de un deportista que se esfuerza, que lucha, que se disciplina, que están buscando alcanzar una meta. ¿Sí? El apóstol Pablo decía, yo sé a dónde voy. Yo no golpeo como quien golpea al aire. Yo sé lo que hago, por qué lo hago. Y también decía palabras como prosigo a la meta. Hermano, ¿usted como cristiano prosigue a la meta? ¿Está buscando algo? Estamos buscando algo. No estamos caminando sin rumbo. Tenemos un rumbo, tenemos una meta, un destino definido. Amén. ¿Sabe que sin Cristo muchos solamente deambulábamos por la vida? No sabíamos a dónde íbamos. Sabíamos que queríamos llegar a algún lado, pero no sabíamos cuál. No sabíamos cómo, no sabíamos dónde, pero en Cristo hay un camino trazado. Amén. Entonces también esta analogía es muy cierta, aplica bastante. Otra analogía con la vida cristiana es la de la milicia, ¿sí? La del soldado. ¿Cuántos se consideran soldados de Cristo? Amén. Amén. Firmes, aunque no marchen. No, ¿verdad? Firmes y adelante. Porque hay esa frase por ahí. Yo ya sabe, firme aunque no marche. No. En Cristo tenemos que ser firmes y adelante. Firmes y caminando. Decimos amén. ¿Por qué será que la vida, y aquí en esta analogía es donde me quiero detener un poco más, ¿por qué será que la vida cristiana muchas veces se hace la analogía con la vida
de un soldado. Cuando usted piensa en un soldado, cuando usted piensa en alguien que pertenece a la milicia, ¿qué es lo que se le viene a la mente? ¿Qué? Disciplina. ¿Sí? Yo creo que nadie que diga, ya sé, quiero que mi vida sea fácil, quiero que mi vida sea tranquila, no quiero tener problemas con los horarios, me voy a meter al ejército. Nadie, o si alguien lo hace, le han contado una historia totalmente distinta. Tenemos hermanos que estuvieron en el ejército y ellos nos pueden decir, el hermano René estuvo en el ejército, hermano, ¿qué tanta disciplina se lleva en la vida militar? Todo el tiempo, no hay un momento en el que digan, ahora sí, relájense, no va a haber. Sí, es todo el tiempo. Gracias, hermano. Y algunos decimos, ahí es donde no nos gusta. Yo quisiera ser soldado, pero que me dejen hacer lo que yo quiera, y que me dejen correr cuando yo quiera, y que me dejen ir a la guerra cuando yo quiera, y ande de humor. No, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser como soldados de Cristo. Y se hace referencia a esto porque, número uno, se necesita entrega. ¿Sí? Quien entra al ejército tiene que estar dispuesto a entregar incluso su vida. Si es necesario, si se le demanda, tiene que estar dispuesto incluso a entregar su propia vida por la causa. Como cristianos, nosotros tenemos que entender que nosotros debemos entregarnos a Cristo. Debemos de luchar por esa causa que es la de servir a Dios, la de seguir a Dios, la de negarnos a nosotros mismos y decir sí a lo que Cristo quiere. Amén. Por eso se hace esa analogía. Si alguien dice, yo no me quiero entregar a Dios, pero sí quiero ser cristiano, se está contradiciendo. Porque se necesita entrega, como lo decíamos también, se necesita disciplina. ¿A quién le agrada, le gusta la disciplina? Que digan, no, hombre, a mí me fascina. ¿Sí? A nadie. La misma Biblia nos lo dice, que ninguna disciplina al presente es motivo de gozo. ¿Sí? ¿A quién le gusta tener que disciplinarse en cualquier área de la vida? ¿Sí? Se requiere aprender a vivir bajo límites y seguir esos límites, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Por eso se hace esa analogía con la vida cristiana y con la del soldado. Se hace esa analogía porque también es necesario firmeza en las decisiones. ¿Cuántas veces puedo yo entrar y salir del ejército, hermano René? Perdón que le pregunte, que yo diga, ahorita sí, denme permiso 3 meses, luego vengo. Desde el momento que ingresa uno, se ve regido bajo preceptos reglamentarios. ¿Y si me salgo y luego regreso a los 6 meses? Más, solamente una vez. ¿Una vez? Y para siempre. ¿Y si me salgo, de qué se me acusa? De desertor. En cualquier otro trabajo, usted si se sale, dice, no, yo ya presenté mi renuncia y al rato regresa, denme chance, ya lo pensé bien. Y hay trabajos de los que son tan buenas personas que dicen, bueno, te vamos a dar una oportunidad más, ¿sí? Pero en el ejército el que se va es un ¿qué? Un desertor. ¿Por qué? Porque se necesita firmeza en las convicciones, en las cosas que uno ha decidido. Hay un canto que dice, he decidido seguir a Cristo. Y luego que dice, no vuelvo atrás. ¿Sí? Y nosotros pensamos que la vida cristiana es como la vida de un soldado precisamente por eso, porque se necesita firmeza en las decisiones que hemos tomado tocante a nuestro Dios. Pero yo creo que sobre todo, y una de las mayores aplicaciones de esta analogía del soldado y la vida cristiana, es porque el soldado tiene una encomienda, debe de librar batallas. Es decir, está ahí para defender algo, está ahí para cuidar algo, y para hacerlo tiene que enfrentar y tiene que librar batallas. Un soldado que dice, yo quiero ser soldado, pero eso sí, no me manden a donde hay pleito, no me manden a donde hay balazos, no me manden a donde hay
guerra. Yo soy soldado, pero desde acá, desde adentro, desde el cuartel. ¿Qué tanto funciona un soldado así? Un soldado tiene que estar dispuesto a enfrentar y a luchar las batallas. Y si en ese proceso me hieren, bueno, es un riesgo que yo asumí. Y en la vida cristiana, hermano, usted y yo tenemos que librar día a día batallas. De hecho, yo estoy seguro que en esta tarde, más de alguno de los que estamos aquí presentes, hay alguna batalla que estamos librando que nos está doliendo, que nos está costando, que quizá nos está robando un poquito el sueño, que nos está causando preocupación, porque de eso se trata la vida, librar las batallas, y en Cristo podemos ser victoriosos. Amén. Habrá algunas que se dan en el terreno personal, es decir, son cosas que solamente tienen que ver conmigo. Son batallas que solamente yo conozco y absolutamente nadie más. Y aunque me vean sonreír, aunque me vean alegre, yo sé las batallas que estoy librando. Dicen por ahí, y estoy yo de acuerdo, que las batallas se ganan en Cristo, se ganan de rodillas. Amén. Hay batallas que en el terreno familiar, es decir, hay cosas dentro de mi familia que me preocupan, ¿sí? Y a lo mejor son cosas que no dependen de mí, es decir, si por mí fuera ya todo estuviera arreglado, pero hay más factores, quizás son los hijos, quizás el esposo, quizás algún primo, alguna tía, y eso nos preocupa y es una batalla que estamos librando. Hay batallas en el terreno laboral, hay batallas en diferentes áreas de nuestra vida. Cuando hablamos de estas batallas y cómo esta analogía tiene que ver con la vida de un soldado, uno de los pasajes favoritos, una de las historias bíblicas favoritas de enfrentar batallas, ¿cuál cree usted que sea? A ver si piensan la misma que yo. ¿Quién? David y Goliat. Ese es si a mí me dijeran, hermano, usted tiene que predicar acerca de las batallas para tal día, tal evento, yo creo que muchos pastores o predicadores dirían, ya sé qué texto, qué parte de la Biblia voy a utilizar. David y Goliat. Como un jovencito inexperto en la cuestión de la batalla, hablando militarmente hablando, porque Dios ya lo había preparado en otros terrenos, hablando de batalla, se llena de valentía, ¿sí? Se indigna al ver que el nombre de Dios está siendo blasfemado y sale al campo de la batalla únicamente con las cosas que Dios lo había preparado, ¿sí? Una onda. ¿Y cuántas piedras? Traía 5. Usó un cartucho nada más de su arma de 5 tiros, solamente usó un cartucho, ¿verdad? Y es hermosa esa historia, ¿verdad? Como aquel gigante tan grandote, bien dice que entre más grandotes, más duros caen, ¿verdad? Y cuando Goliat lo ve y le dice, tú vienes a mí con palos como si fuera yo un perro, y le dice, hoy voy a dar de comer y sin embargo David contesta con una firmeza como si fuera un guerrero de años, y le dice que él viene en el nombre de Jehová de los ejércitos. Toma la onda, ahora sí que agarró la onda y lanza la piedra, ¿verdad? Impacta al gigante y el gigante cual grandote cae, y después viene y corta la cabeza y el pueblo se llena de valor, y la historia la conocemos. Definitivamente es una muy buena pasaje bíblico para hablar acerca de las batallas, pero no voy a usarla en esta tarde. Vamos a hablar sí de las batallas, vamos a hablar sí que como cristianos, como soldados de Cristo, usted y yo vamos a tener que librar batallas, y vamos a hablar de estrategias para poder salir victoriosos en la batalla. Cuando usted y yo estamos ante algo, obviamente lo que buscamos es ¿qué? La victoria. A nadie le gusta perder.
A nadie le gusta el segundo lugar. Y hablando de batallas en la vida, si las voy a librar es porque estoy pensando en ¿qué? En ganarlas. Si yo digo, voy a librar esta batalla aunque sé que la voy a perder, de antemano ya la perdí. Ya ni vaya, ya perdió como quiera. ¿Sí? En Cristo, dice la palabra de Dios, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel que nos amó. Porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Amén. Es decir, somos llamados a tener victoria en Cristo. Pero es algo que no se va a dar en automático por arte de magia. Tenemos que librar batallas. Pero no podemos ir como loquitos, ¿verdad? Sin alguna estrategia. En las batallas se tiene que tener estrategia. Y en esta tarde yo quiero, hermanos, compartir, que juntos veamos y compartamos algo bien interesante. ¿Por qué les digo que no voy a usar la historia de David? Hay batallas en las que tenemos definitivamente que tomar valor, llenarnos de valor y salir al campo de batalla. Pero muchas de las batallas se ganan de una manera diferente, huyendo. Y suena extraño. Suena raro, como que él está hablando de batallas y me dice que ahora tenemos que huir. Pero es cierto y es realidad. En esta tarde el tema es el siguiente: huir es de sabios. ¿Cuál es el tema? Huir es de sabios. ¿Sabe que esto choca con la enseñanza que regularmente se nos da? El que es valiente tiene que ser el trono. El que es valiente tiene que ser atrabancado. El que es triunfador tiene que entrar y luchar. Pero sabe que muchas de las batallas nosotros pues las hubiéramos ganado con el simple hecho de huir. Por ahí hay un dicho, no es bíblico, no lo busco porque no es bíblico, que dice: más vale que digan ¿qué? Aquí corrió que aquí murió. Yo puedo ser muy fuerte, yo puedo ser muy determinado, pero siempre habrá algo más fuerte que yo. Siempre habrá alguien más determinado que yo. Y el problema de confiarme en mi fortaleza, el problema de confiarme en mi agilidad, el problema de confiarme en mi inteligencia, en mi fuerza o en cualquier cosa de mi persona en la que yo confíe, es que el día de mañana eso me va a fallar. Y por muy fuerte, por muy inteligente, por muy capaz que yo sea, si estoy confiando en mí, voy a terminar derrotado, adolorido y lastimado. Por eso la importancia de entender esto. Mire, acompáñenme en la Biblia, en el primer libro a Timoteo, que escribe Pablo. Carta. Cuando lo tengamos decimos amén. Capítulo 6, primera carta a Timoteo, ¿sí? Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 6, verso 11. Cuando usted lo tenga, dígamelo, hágamelo saber con un fuerte amén. Amén. ¿Amén? Amén. Muy bien. ¿Cuál es el título de esta porción? ¿Cuál es el título del tema? La buena batalla de la fe. Cuando yo leo este título, la buena batalla de la fe, ¿qué se me viene a la mente? Una guerra espiritual. Batalla. Cuando hablamos de batalla, ¿qué pensamos? Acción, golpes, estrategias, etcétera. ¿Sí? Pensamos en eso cuando hablamos de batalla. Y dígame, vamos a leer el versículo 11, ¿cómo comienza? Hasta la primera parte.
Mas tú, hombre de Dios, ¿qué? Huye de estas cosas. Hasta ahí. Y de repente como que algo no concuerda. Está hablando de la ¿qué? La buena batalla de la fe. Y la primera instrucción que le da a Timoteo, ¿cuál es? Huye. Huye. ¿Y entonces dónde está la batalla? Como que pareciera no tener concordancia una cosa con la otra. Dice, la buena batalla de la fe. Y uno dice, batalla, me pongo en guardia, me pongo porque voy a pelear, porque voy a batallar. Y de pronto la primera instrucción que se me da es que huye. Y uno diría, pues ¿en dónde está entonces lo complicado? Lo complicado es que en muchas de las cosas de la vida tenemos que huir porque no son cosas que nos den miedo, porque no son cosas que no deseemos, porque no son cosas que no sean atractivas, que digan, uy mamacita, qué miedo, me voy a poner en guardia. No, son cosas deseables, son cosas atractivas, son cosas que deseo, que quisiera hacer. Y lejos de huir, lo que quiero es ¿qué? Quedarme, hacerlo. Y la batalla radica en no hacerlo. La batalla está en abstenerme de eso. La batalla está en negarme a mí mismo y decirle sí a Dios. En la vida cristiana más cosas se tratan de huir. Más cosas se tratan a veces de no hacer y de abstenerse de hacer las cosas, porque la naturaleza del hombre es quiero hacerlo, quiero ir, quiero hacerlo, quiero probarlo, quiero ver qué se siente. Por eso la instrucción que se le da a Timoteo es que, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. En la vida cristiana tendremos, y de repente si lo digo como que alguien como que todavía no se acomoda, en la vida cristiana tendremos que ¿qué? Que huir. Porque peligro es que le demos tiempo o chance a la tentación. Si Eva, al oír a la serpiente que le hablaba, hubiera salido corriendo a buscar a Adán, la historia sería distinta. Pero se quedó, ¿qué? Atenta a escuchar. Escuchó y fue la perdición. Muchas cosas en nuestra vida, hermanos, si lo pensamos, si lo analizamos, si hubiéramos huido, si no hubiéramos abierto la puerta, si nos hubiésemos alejado a tiempo, nos hubiésemos podido evitar muchas complicaciones, muchos dolores y caer en pecados que no agradan a Dios y que arruinan nuestra vida. Por eso es en la instrucción que huye. El problema es que no nos gusta huir. El problema es que nosotros confiamos en nuestras habilidades, confiamos en nuestra capacidad, confiamos en que nosotros podemos manejar la situación. Y decimos que huyan, ¿quiénes? Que huyan los cobardes, que huyan los que no puedan. Yo puedo con esto. Y la verdad es que no podemos. Por eso no tiene nada de malo huir. Mas tú, hombre de Dios, dice, huye de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Y voy a hablar en esta tarde de algunas cosas que como cristianos debemos de huir. Aquí en esta parte está hablando en específico, vamos a ir a versos antes, Timoteo capítulo 6, verso 6. Nada más un poquito antes, dice la palabra de Dios, pero gran ganancia es la que, la piedad acompañada de contentamiento. Dice la palabra de Dios que nosotros bastante ya ganamos con tener al Señor Jesucristo en nuestra vida, sea la situación en la que estemos, pero que sobre todas las cosas que estemos como contentos, con contentamiento en nuestro corazón. Verso 7,
porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Si usted está planeando qué se va a llevar cuando se muera, la verdad es que nada. Había un hombre que cuando antes de morir escribió una carta y les dijo a sus hijos: esta carta yo quiero que la abran hasta el día en que yo muera. El Señor murió, abrieron la carta y decía: hijos, yo tengo dos peticiones antes de que, bueno, ya morí, ¿verdad? Pero le tengo esas dos últimas peticiones. La primera: quiero que me entierren con unas medias blancas, ¿sí? Y la segunda es que después de que lo hayan hecho, abran una segunda carta que les he dejado. Entonces llegó el día que lo iban a enterrar. Los hijos le pusieron a su padre esas medias blancas al cuerpo de su padre, pero justo cuando lo iban a enterrar se encontraron con algo. El protocolo del lugar donde vivía prohibía que la gente que había fallecido fuera enterrada con algo de color blanco. Era una tradición y no los dejaron. Y ellos decían: es que fue la última voluntad de mi padre. Sí, pero no es posible, están infringiendo una ley. Insistieron, rogaron, hablaron y tuvieron que enterrarlo con medias negras. Fue el sepelio, enterraron el cuerpo del padre, abrieron la segunda carta y le dijeron: hijos, solo quiero que les quede esta lección. Cuando te mueres, ni siquiera las medias que te gustan te puedes llevar. Y es que es cierto, dice la palabra de Dios. Uno puede decir: no, y quiero que me entierren con el anillo de oro y la de esta. Miren, van a hacer lo que ellos quieran, uno ya no está aquí. Dice la palabra de Dios, ponemos el texto por favor: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. ¿Quién nació con cadena de oro? Levante la mano. Y diga: ay, mire, de 24 quilates, adiamantada. ¿Quién nació con anillo, con esclava? No, todos nacimos iguales, algunos con más vello, otros con menos vello, algunos más bellos, otros más bellos, pero nacimos exactamente con las mismas posesiones sobre esta tierra. ¿Cuáles? Ninguna. Y así nos vamos a ir. Sin nada, dice la palabra de Dios, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Esto habla acerca de que nos ubiquemos en nuestra realidad. En la mañana en la escuela dominical hablábamos cómo Dios ubicó a Adán y le dijo: porque polvo eres y a polvo volverás. Y porque nada hemos traído y nada nos podremos llevar. Después en el verso 8 dice: así que teniendo sustento y abrigo, ¿estemos qué? Contentos con eso. ¿Cuántos podemos decir amén? Amén. Amén. ¿Cuántos lo hemos logrado? No diga amén. Piensen. ¿Realmente teniendo sustento y abrigo hemos logrado tener contentamiento en el corazón? A veces es más fácil decirlo que llevarlo a la práctica. Y aquí no se trata de un conformismo, aquí se trata de un contentamiento, aquí se trata de una fe puesta en Dios, sabiendo que lo mejor está por venir. Y no tiene que ser precisamente en esta vida, puede ser allá en el cielo, amén. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, dice la palabra de Dios. Y entonces, ¿de qué tenemos que huir? Dice el verso 9: porque los que quieren enriquecerse caen en ¿qué? En tentación y lazo y en muchas codicias ¿qué? Necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Verso 10: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual,
codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿De qué tenemos que huir? De llegar a tener ese ¿qué? Amor por el dinero. ¿De qué tenemos que huir? De querernos enriquecer a como dé lugar. ¿De qué tenemos que huir? De esas codicias necias y dañosas. Como cristianos, como hijos de Dios, nosotros tenemos que aprender a vivir con humildad, con contentamiento, sabiendo que si tenemos sustento y abrigo, estamos bien, gracias a Dios. ¿Decimos amén? ¿Sabe que si yo estuviese predicando esto en alguna otra congregación, ya me hubieran bajado, pero rapidísimo, porque va en contra de lo que hoy se predica? Hoy se predica que tienes que tener mucho, que tienes que ser próspero y que la pobreza es pecado. Yo veía en un canal de cable, que no voy a decir enlace, una predicación de un hombre trajeado, y hablaba con una actitud y decía: porque el pecado, porque la pobreza es pecado, y si tú eres pobre, entonces tú eres pecador. Y yo veía, y luego enfocaban a la gente. ¿Qué decía el Señor Jesucristo? El Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. Pero no era pobre. El hombre más rico que ha pisado esta tierra. Amén. Y hermano, aquí no hablo de que, es que entonces tengo que ser pobre, tengo que ser humilde, y tengo que andar con mi playerita que parece pabellón, y que cuando pise el piso sepa que de qué sabor es el chicle por lo que ya están rotos. No. Tenemos que buscar estar bien, amén. Tenemos que buscar prosperar, pero que la prosperidad venga de parte de Dios y no como un afán mío de querer tener, y que mi pensamiento simplemente esté enfocado en eso. Que no sea a costa de perder cosas verdaderamente valiosas en la vida, como los hijos, la familia, mi relación con Dios. Eso es a lo que se refiere. Y por eso dice la palabra de Dios: huye de estas cosas. Porque qué tan fácil es enamorarse del dinero. Bien fácil. ¿A quién no le gusta traer la cartera llena? Algunos de nosotros diríamos: pues quién sabe, hermano. Son cosas que nunca he probado. Bueno, y es que ahora, para que nosotros le agarráramos el sabor al dinero, se inventaron las tarjetas de crédito. Como no tuvieras dinero. Y dale. Y no pierdas el tino. Y lo peor es que sí lo perdemos. Dice la palabra de Dios: huye de estas cosas. Hermano, yo creo que si Dios quiere, usted y yo vamos a prosperar. Amén. Pero que no sea a costa de. Y si hemos encaminado nuestros pasos hacia ese rumbo, estamos a tiempo de dar la vuelta y de huir. ¿Por qué huir? Porque si no lo hago y me dejo atrapar por eso, salir de esos vicios, salir de esas situaciones es sumamente complicado. Dice la palabra de Dios que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. ¿Sabe por qué? Porque qué difícil es que alguien le pierda el amor al dinero. No, hermano, pero eso es para los que son ¿qué? Ricos, millonarios, eso para... No. El que es fiel en lo mucho, es fiel en lo poco. Y el que es infiel en lo poco, es infiel en lo mucho. Si yo agarro 100 pesos que me llegan y los veo y los acaricio y digo: ay, ¿quién es Cuauhtémoc que sale? Ay, Cuauhtémoc, ay, mi billete de 100 pesos, ¿verdad? Y lo veo y me cuesta trabajo desprenderme de él con buenos propósitos, yo ya estoy teniéndole ese amor
inadecuado, indebido al dinero. Porque las bendiciones llegan a nuestra vida para bendecir a otros. Y si yo siento que solamente llegan para yo servirme de ellas, hablando económicamente, estoy mal. Estoy teniendo un amor que no es correcto delante de los ojos de Dios. ¿Decimos amén? Así que, hermano, vamos a huir de eso. Vamos a decir, si ha de ser a costa de mi relación con Dios o de las cosas verdaderamente valiosas para mi vida, mejor que no. ¿Y sabe qué? A veces ni siquiera es por que nos vayamos a volver millonarios, que no es que era una tentación, era algo de miles de millones, no podía, yo era demasiada la tentación. No, a veces por ofertas medianas estamos sacrificando cosas. Hay que ser muy inteligentes, muy sabios, pedirle Señor sabiduría y no dar un paso si no es por la guía de Dios. ¿Sí? Porque a veces también puede haber una buena oportunidad que Dios me la está mandando. Y yo tengo que ser sabio de saber si es de Dios o no. Así que aquí nos habla, huye en cuestión de ¿qué? Del amor al dinero y de necias, codicias necias. A lo mejor no es precisamente dinero lo que yo estoy codiciando, a lo mejor es una posición social, a lo mejor es un reconocimiento, a lo mejor es un estatus, lo que sea. Si es una codicia necia, tenemos que ¿qué? Huir de ellas y saber que lo valioso del hombre no está en lo que traiga puesto, lo valioso del hombre es lo que trae dentro. ¿Decimos amén? Y para los cristianos sabemos que lo más valioso es lo que Dios pueda poner en nuestro corazón. Amén. Ahora vamos a 2 de Timoteo, capítulo 6. Capítulo 2, perdón, 2 de Timoteo, capítulo 2. La palabra huye aparece 24 veces, que vamos a ver estos 24 textos hoy. No es cierto, no aparece 24. Pero vamos a ver 3 textos hoy acerca de huir. Yo creo que concluyamos de eso de entrada esta semana, nos va a ir bien. ¿Decimos amén? 2 de Timoteo capítulo 2, verso 22. Si lo tenemos, decimos amén. Dice así: huye también de ¿qué? Huye también de ¿qué? De las pasiones juveniles. ¿Este texto para quién está dirigido? No. Uno pensaría, si habla de pasiones juveniles, ¿de quién están hablando? De los jóvenes. Por ahí hay una frase que dice que los 30 son los nuevos 20. ¿No la has escuchado? Eso lo inventó un treintón como yo, para no sentirse tan veterano de guerra. Y dice, no, es que ahora los 30 son los nuevos 20. ¿Y los de 40 qué dicen? Los 40 pues son los nuevos 30. ¿Y los de 50? Pues son los nuevos 40. Y ahí le vamos quitando de 10 en 10, ¿verdad? Huye también de las pasiones juveniles. ¿Usted cree que el único que batalla con pasiones juveniles son los jóvenes? No. Yo no sé cuándo afectan más, cuando uno está joven o cuando uno ya está grande. Porque por lo menos de joven uno no tiene el permiso, ni los medios. Ya de grande tiene uno el permiso, los medios, ya nadie lo vigila, pero esas pasiones siguen ahí. Y por eso es sumamente importante tener cuidado. Cada vez es más común que fulanito de tal hizo esto y nosotros ¿qué hacemos? Pero si ya tiene ¿qué? 40. ¿Cómo es posible? Ya tiene 50, ya tiene 60. ¿Cómo? Ya a su edad, pues es que a su edad sigue siendo humano y sigue siendo de carne y hueso y sigue corriendo sangre por sus venas. Y sigue teniendo una naturaleza pecaminosa como cualquiera de nosotros. Que si nos descuidamos podemos caer en eso. ¿Cuáles son esas pasiones juveniles? Usted y yo las conocemos.
Usted y yo sabemos cuáles son las que nos afectan. Usted y yo sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles. Aquí la frase clave es esta. ¿Qué? Huye también. Si yo le hubiera tenido que poner otro tema a esta prédica, así como el de la semana pasada, que era que la boca se me haga chicharrón, la lengua se me haga chicharrón, a le hubiera puesto huye venado. Es que a veces como que se nos quedan más esos títulos. Huye. ¿Qué le pasa a un venado cuando no huye? Uno podría decir, no hombre, esos venados, qué cobardes son. Escuchan un ruidito y corren. Si fueran valientes se quedarían ahí. Si fueran valientes ya no habría venados, hermanos. Yo creo que los de aquí de Veracruz son muy valientes porque cada vez son menos. ¿Por qué vive el venado? Porque huye, porque oye ruido y no anda de chismoso. ¿Y qué será eso que sonó por allá? Voy a ver. Intuye que es ¿qué? Peligro. Hermano, tenemos que aprender a huir. Que si me hicieron ojitos, que si me hablaron bonito, que si qué guapo te ves, que si qué hermosa está usted, que si a poco está haciendo ejercicio. Va bien la dieta, ¿eh? Y obviamente a quién no le gusta que le hablen bonito. Y a veces ni es cierto. Y usted y yo sabemos que ni es cierto si mi dieta estoy haciendo, pero bueno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Huye de las pasiones juveniles. Porque si te quedas, porque si escuchas, no la vas a librar. No hay quien le gane eso. Por eso la mejor manera de librar esa batalla es ¿qué? Huir. Así que hermano, si usted está batallando con cuestiones juveniles, no nos sintamos tan jóvenes y vamos a huir a tiempo. ¿Decimos amén? Amén. Amén. Primera de Corintios capítulo 10. Primera de Corintios capítulo 10, verso 12. 10, 12. Cuando lo tengamos decimos amén. Amén. Yo sé que este texto usted y yo lo hemos leído muchas veces, se repite muchas veces. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Que no caiga en la tentación, o que no caiga en pecado, como usted lo quiera aplicar. El que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sabe que esta porción son amonestaciones contra la idolatría? Y está hablando cómo el pueblo de Israel fue tentado y seducido ante este pecado que definitivamente no agrada a Dios. Los mandamientos decían: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tener un Dios ajeno delante de nosotros, tener un Dios ajeno, es que idolatría. Y este texto habla acerca de esto, de las amonestaciones contra la idolatría. Dice el verso 11, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos ¿a quiénes? A nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Cuando usted y yo escuchamos la palabra idolatría, ¿en quién pensamos? No me respondan. Lo que sí le puedo decir es que nunca pensamos en nosotros. Pensamos que cualquiera puede cometer el pecado de idolatría, que cualquiera puede ser idólatra, pero pensamos que es un pecado del cual usted y yo estamos curados, vacunados y libres de poder caer en él. Pero por algo está escrito aquí, por algo dice que esto pasó como ejemplo para aquellos que nos han alcanzado los fines del siglo.
Eso está escrito para el hermano Mayolo, para el pastor Ernesto, para un servidor, para Rosdeni, para Isaac y para cualquiera de nosotros. Dice el versículo 13, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. No hay tentaciones de Marte, no hay tentaciones de Júpiter, todas son terrenales, todas son humanas. Es decir, no hay nada al que yo pueda decir, no, es que esto es imposible no caer. Esto es imposible salir victorioso. Al que le toque, cae. Dice la palabra de Dios, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no, ¿qué dice? Os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Leemos juntos la última parte. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Qué dará con la tentación? La salida ¿para qué es? Para huir. Para huir. No le dice que juntamente con la tentación les dará las armas para que hagan frente y derroten y venzan la tentación y la aplasten. No. ¿Dará qué? La salida. Siempre delante de cualquier tentación hay una ¿qué? Una salida. El problema es que nunca o casi nunca la vemos. Yo aguanto, yo puedo, y no podemos, y no aguantamos. Verso 14. Por tanto, amados míos, ¿qué dice? Yo pensé que estaba puesto. 1 Corintios 10, 14. Dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? Todo aquello que le quite el primer lugar a Dios en mi vida. Para algunos puede ser el dinero, para algunos puede ser el trabajo, para algunos puede ser la apariencia física, para algunos otros puede ser la vanidad, para cualquier cosa que le esté quitando el primer lugar de mi vida a Dios, eso es idolatría. Porque la Biblia es clara: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, Dios tiene que ocupar el primer lugar de tu vida. ¿Qué tan fácil es que nosotros nos obsesionemos, nos emocionemos con ciertas cosas que sin darnos cuenta vienen a ocupar el primer lugar en nuestra vida, desplazando a Dios hasta el segundo, tercero, cuarto, quinto lugar, sin darnos cuenta? Por ahí escuché una frase, dice, muy cerca de la cruz y muy lejos de Jesús. Porque a veces en la misma pasión por ciertas cosas, a lo mejor estamos tan emocionados con nuestro ministerio y nos olvidamos que lo principal es amar a Dios. Y podemos incluso hasta en estas cuestiones perder el rumbo. El primer lugar de mi vida debe de ser Dios. Yo puedo controlarlo, yo sé hasta dónde puedo controlar esto que me apasiona, esto que me mueve. La Biblia nos dice que huye y deja que sea Dios el que te guíe por donde sí y por donde no. Hermano, yo le hago una pregunta: ¿de qué otras cosas tenemos que huir? ¿Se le vienen algunas a la mente? Le voy a encargar que llegando a casa saque una libreta, las anote y las pongamos para repasar lunes, martes, miércoles. Porque yo podría mencionar algunas y usted puede estar pensando, bueno, le faltó esa. De esa que me faltó, hermano, a lo mejor se le viene a la mente de manera especial porque usted sabe que es algo de lo que tiene que huir. A lo mejor tiene que huir de la pereza, a lo mejor tiene que huir de la envidia, a lo mejor tiene que huir del chisme, a lo mejor de lo que sea.
más vale que digan aquí corrió que aquí pecó. Así lo vamos a modificar. A huir no es de cobardes, es de valientes. Un cobarde se queda, disfruta y dice, más vale pedir perdón que pedir permiso, y al cabo que lo bailado nadie me lo quita. Eso es de cobardes. De valiente es negarse a sí mismo, dar la media vuelta y huir. Y decir, lo quería hacer, lo deseaba, pero no lo hice porque estaría ofendiendo a Dios. Así que, hermano, para librar la batalla, muchas veces es mejor huir. Porque hay batallas que si las enfrentamos, las tenemos perdidas. Y es necesario dar media vuelta mejor y ponernos en manos de Dios y decir, hay muchas cosas de las que me libré sin tener siquiera que meter las manos. ¿Decimos amén? Amén. Hermanos, que el Señor le bendiga. Le doy el tiempo a nuestro pastor. Dios les bendiga.